A banda de música de Meaño non parou de crecer en músicos e recoñecementos nos últimos anos. Tal é o crecemento que, a pesar de ter un local con só 10 anos de vida, o espazo é insuficiente para dar cabida a todos os músicos. Por elo, dende a directiva da Unión Musical reclaman un novo espazo. Tiene 100 metros cuadrados, de los cuales se anulan casi 20 metros cuadrados por el material de percusión, con lo tanto se nos quedan 75-80 metros para 75 músicos de media, 70. No nos da ni para un metro cuadrado por músico, entonces con las medidas que hay que mantener ahora por el coronavirus, que son 2,5 metros, nos vemos que solo podemos trabajar 12 de 80 que tenemos en la plantilla. A petición non é nova. Dende a banda levan anos reclamando un local de ensino que se adapte ás súas necesidades. Dende os partidos políticos falaron da posibilidade dun auditorio, pero dende a Unión Musical matizan que a súa necesidade é simplemente un local digno para ensayar. Es una promesa política, pero nosotros no queremos un auditorio. El auditorio creo que lo quiere el pueblo. Nosotros estamos hablando como agrupación. Queremos una sala digna, porque incluso la que tenemos triplica las cantidades de radón, que lo van a solucionar ahora en breve, nos dijeron. Eso también es verdad. A banda estivo ensaiando durante o verán ao aire libre, unha acción que coa chegada das chuvias xa non é posible. Como alternativa estudiouse a posibilidade de ensaiar no pabillón, pero denegouse por custes económicos. A falta dun local complica a continuidade da banda infantil e da juvenil. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos 3 bandas, la banda infantil, que son 50, la banda juvenil, que son 65, y la banda grande, la Unión Musical. Con las pequeñas ya no puedo trabajar tampoco, porque como te vuelvo a decir, en la sala solo cogen 14 personas, no, 13, contándome a mí. Ao non contar cun local de ensaio, a banda leva 2 semanas sen practicar e non hai previsión de que o volva a facer na vindeira semana. Dende a directiva miran con medo ao futuro. Por eso estamos luchando, porque tenemos miedo. La palabra es miedo. De que de 10 años cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esfuerzo, trabajo, dinero, cuesta muchísimo levantar un proyecto así y ya no son solo los concursos que están ahí, ¿no? Es la cantidad de cultura que deja en el pueblo, aún sin tener auditorio. Estamos luchando porque de que muchísimo, muchísimo.